Gloria al nombre del Señor. Amén. Dios me le bendiga, amados. Amén. Dios le guarde en esta preciosa tarde que nos ha dado el Señor. Damos gracias al Señor. Aleluya. Por esta bendición que nos permite nuestro Dios, que como familia estamos aquí en la presencia del Todopoderoso Dios. ¿Cuántos adoramos al Señor por esa bendición Gloria linda, a amado? Jesús. Damos gracias a Dios, así que damos gracias una vez más por este privilegio hermoso de compartir palabra de vida. Amén. La voz de Dios en la tierra, la voz de Dios y no de hombre. Compartirla, amado, con cada uno de nosotros. Continuar el estudio de la palabra del Señor que habíamos comenzado bajo el tema consecuencias. Amén. Dios bendiga la familia, Dios bendiga también los que están en la red, que van a escuchar la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Y dando a manera de un repasito, pero antes de repasar, vamos a hacer una oración para que Dios sea glorificado y Dios tome control y dominio y nos siga ministrando su presencia. En medio de nosotros, venga mi hermanito Allen, que nos eleve en oración a la presencia del Todopoderoso. Amén, Dios del gloria cielo. a Jesús. Aleluya. Padre, Señor, te Gracias. damos Gracias, Padre, Padre. Señor Jesús. Estamos delante de tu Bendito presencia, sea tu Padre. maravilloso, Gracias tu por glorioso eso que nos nombre, has Padre. permitido, Padre, Tuya es la Poderoso gloria, eres Jesús. tuyo es el honor, Señor Padre Jesucristo, Santo, Dios de los cielos. Aquí por tu estamos, gran Dios del Gloria cielo, a Dios, dándote aleluya. gracias por este Padre, privilegio, este Señor, honor gracias, Señor que tú nos Jesucristo, concedes, rey amado, Padre porque hasta aquí nos has Santo y Dios mantenido, eterno, Padre, una para vez tu gloria y más, para tu honra, de rey amado, compartir tu Señor. palabra. Oh, Padre, La queremos palabra escuchar profética tu más Padre, permanente, Señor, más con solo tu segura, palabra. la cual Yo hacemos te pido bien que seas tú, estar Padre, Señor atentos Jesucristo, con una rey antorcha amado, Señor, encendida abriendo cada uno de en un nuestros lugar corazones, Padre, oscuro. tu palabra. Gracias, Oh Padre. Padre, Señor, abre nuestro entendimiento, Padre, Señor, que podamos Glorifícate, entender esa Dios palabra mío, con claridad, ministra rey nuestras amado, almas, Señor. nuestras Habla, vidas, Que Dios. seas tú, Padre, trabajando, De Padre, una con manera nosotros por medio poderosa y de ella, Padre, especial, Señor. Padre. Yo te pido que seas Bendito tú el nombre de glorificándote, Jesús para Señor, siempre. en nombre de Jesús, Qué rey lindo, amado, mi Señor. Cristo. Que seas tú, Padre, Señor. Poderoso eres Jesús. Gloria, Padre. Yo te lo pido, Señor, en nombre del Bendito sea Padre, tu del Hijo y del nombre. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre su Amén. Gloria a misericordia. Bendito el que vive para siempre. A manera de repaso rapidito, amado, querido del Señor, y para el beneficio de los que por primera vez nos van a estar escuchando, repasaremos rapidito Gloria a Jesús. este tema, el tema de las consecuencias. Ven, el resultado de algo o de lo que se deriva de eso. Bendito el que vive para siempre. Resultado, sea para bien o sea para mal. Amén. Gloria a Y Dios. la Biblia está plagada de consecuencias. Consecuencias de bendición y consecuencias de maldición, de bien y para mal. Amén. Que tenemos que saber conforme a la Biblia, conforme a la palabra, por qué el resultado. Por qué el resultado. Y qué verdaderamente nos conviene mejor. Nosotros tenemos un poder que se llama el poder decisional, que es el poder del libre albedrío, para elegir si para mal o para bien. Bendito Amén. el que vive para siempre. ¿Cuántos podemos alabar a Dios en esta hora Gloria a Dios. maravillosa? Y ciertamente habíamos utilizado el texto bíblico de Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, que dice de la siguiente manera: no os engañéis, que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ve? Porque el que siembra para su carne, o sea, para esto que está aquí, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y dice, vea el verso 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. Bendito el que vive para siempre. Santo. Cuando una persona se desmaya, una persona cae como muerta, que necesita urgentemente que alguien esté a su lado para que empiece a decirle: mira, despierta, o sea, tratar de reanimarle, porque si esa persona desmayada en el piso se queda en esa condición y nadie le socorre y nadie le ayuda, en cuestión de minutos puede morir y partir a la eternidad. Si murió sin Cristo, se lo llevó el diablo, se perdió a las palas del infierno. Amén. Y si murió con Cristo, pues se fue a la presencia del Señor. Amén. Pero espiritualmente hay algo que se llama el desmayo, según lo que nos habla el apóstol Pablo en los Gálatas, y es cuando una persona cae en un estado catatónico, en un estado espiritualmente inerte. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Necesita que alguien le diga: despierta, despierta tú que duermes, porque estás en peligro. Estás en peligro, que si mueres, si desmayas en esa condición, si tu vida espiritual se paraliza, si tu vida espiritual se estanca y que desmaya, si te mueres en esa condición, te perdiste. ¿Cuántos podemos alabar? Amén. Así es. Gloria a Dios. Por eso dijo el salmista: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte.
Amén, Para aleluya. que no diga mi enemigo, lo vencí. ¿Y cuál es nuestro primer enemigo común de toda la humanidad? Se llama Satanás, el diablo. Y eso es lo que quiere el diablo. Amén. Se ríe en la casa, se ríe de cuántas almas cada minuto van parando a la eternidad sin Cristo, al infierno. Diciendo, lo vencí. Acabé con fulano de tal, acabé con aquella, acabé con el otro. Y se ríe, se deleita. ¿Por qué? Porque él es un asesino, él es un destructor. Dice la escritura, Juan 10:10, porque el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. O sea, es un asesino, él es un ladrón y es un destructor. ¿Cuántos podemos alabar a Dios que está alabando a Dios? Amén, Eso es lo que él gloria a quiere, que nosotros nos desmayemos. Amén. No entendamos, no podamos discernir la importancia de saber la diferencia de lo que significa cegar, sembrar y cegar. Bendito el que vive para siempre. Y que hay una consecuencia. Porque el que siembra para su carne, su naturaleza de pecado, dice que cosechará que corrupción. Esa es la consecuencia de esa condición, de esa decisión. Y la otra consecuencia para la vida eterna es el que siembra para el Espíritu. El Espíritu Santo en nosotros dice que cosechará vida eterna. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? ¿Y cuántos quieren esa consecuencia de Dios tan maravillosa? Hermano, gloria a Amén. Jesús. Bendito el que vive para siempre. Santo. Significa también que un derivado significa un producto obtenido a partir de otro. Amén, alabanza. Lo que se obtiene a partir de ese, el resultado de lo que se obtiene de ese producto. Sea Dios glorificado para siempre. Habíamos hablado que las primeras consecuencias nefastas sobre la faz de la historia, sobre la tierra, fue cuando nuestros primeros padres pecaron a la presencia de Dios. Amén. En el caso de Adán y Eva, como Eva cayó en transgresión, que lo podemos ver y eso ya lo habíamos leído. En Génesis capítulo 3, verso 16 y luego 17 al 19, las consecuencias de haber desobedecido a la voz de Dios. Bendito el que vive para siempre, y lo habíamos leído. Y como consecuencia de esa desobediencia, la consecuencia fue que entró por primera vez la muerte. La muerte, tanto muerte física como la muerte espiritual. Santo. Poderoso Pecado Jesús. como resultado del pecado, la consecuencia del pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 que dice, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, Amén. mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos podemos alabar su nombre? Gloria a Dios. Esa es la consecuencia. Bendito el nombre del Señor para siempre. Vemos también, amén, aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. Qué lindo es mi Cristo. ¿Qué significa? Lo que sigue después de. Por eso imagínense. ¿Qué es lo que sigue después de una vida que vivió toda su vida en pecado, toda su vida en desobediencia, toda su vida apartada de Dios y murió? ¿Qué sucede después de eso? Ahí está. Lo que sucede después de se le conoce como la consecuencia. ¿Cuántos alaban al Señor amado? Poderoso el nombre Así de que Jesús. toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea de tipo positiva o negativa, sea salvación o para la condenación, sea para la luz o para tinieblas. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Amén. Sea para obediencia o para desobediencia. Amén, querido mi Cristo, hay una, y usted y yo somos responsables de tomar la decisión más sabia y más correcta en nuestra vida. Amén. Habíamos hablado que como consecuencia de esa caída, toda la humanidad recibió, se hizo poseedora de esa herencia de pecado. Terrible, ¿verdad que sí? Dios. Como dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró? Por Adán y Eva. A ver, dice aquí, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí comenzó la herencia del pecado. ¿Qué clase de herencia lo dejaron? Eso lo habíamos tocado en el estudio. Ahora, sin embargo, el único que viniendo en semejanza de hombre de pecado, en semejanza de hombre como usted y como yo, pero sin pecado, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único. Amén. Sobre la faz de la tierra. Amén. Gloria a Jesús. Como dice en Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16, y especialmente en el verso 15, donde dice, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice que tentado en todo fue Jesucristo, pero venció la tentación. Y siendo hombre, no siendo Dios, oiga bien esto, amado, Dios renunció a ser Dios para mantenerse como hombre en la tierra. Nosotros podemos alabar a quien vive.
Ahora, sin embargo, Jesús, siendo hombre en la tierra, era perfecto Dios y perfecto hombre. Amén, gloria a Dios. Lo que pasa es que él renunció. Él dijo, no voy a ser de Dios aquí en la tierra. Me mantengo como hombre en la tierra. Aleluya. Pero seguía con su misma naturaleza divina dentro. Amén. Levanta tus manos y alaba lo que Poderoso el nombre de Jesús, aleluya. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Gloria. Amén. Solamente Él, habíamos hablado que solamente Él nos puede socorrer de la tentación, de toda tentación. Solamente Él tiene el poder. Hebreos 2:18. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, si usted va a caer en alguna tentación, hay algo que lo está invitando a que usted peque, que se rebele contra Dios, en vez de correr y abrazarse al pecado, abrazarse a la tentación, caiga, pero caiga de rodillas a la presencia de Dios. Santo. Y haga como hizo Pedrito, que cuando comenzó a caminar en las aguas mirándolo a él y comenzó a caminar, caminaba como en seco encima de las aguas. Pero cuando quitó la mirada del maestro, comenzó a hundirse. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, sálvame, Señor, que merezco. Cierto. Amén. Y vino el Señor y le asió de su mano y lo levantó. Qué lindo. ¿Cuántos ponemos a la Poderoso Por eso, si usted va a caer, usted clame, caiga de rodillas y clame a Jesús, el único que lo puede librar, de toda tentación del maligno, tentación del mundo o tentación de esta carne que está aquí. ¿Cuántos ponemos a alabar a Dios que está alabado? Nadie puede decir, no, Dios me tentó. Mentira, eso es mentira el diablo, porque Dios ni tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Amén. Al contrario, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Como dice en Santiago 1:17, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ese Dios no ha cambiado. Por ahí proyecta un evangelio de que Cristo cambió, de que el Padre cambió y cambió de parecer, mentira del diablo. Él sigue siendo el mismo. Bendito el que vive para siempre. Amén, gloria a Dios. Y todo lo que es bueno, todo lo que es puro, viene de allá arriba. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre que está ahora? Gloria a Dios, Bendito aleluya. el nombre de Jesucristo para siempre. Oiga bien. Recibimos la herencia del pecado. Pero oiga bien esto. Hay otra consecuencia terrible por causa del pecado. Herencia de la condenación eterna. Óigame, qué cosa más terrible. Ese lugar de condenación eterna solamente había sido creado para el diablo y sus ángeles. Gloria a Dios. Exclusivamente para ellos que se había revelado. Amén. Pero ¿por qué ahora el ser humano está incluido en la lista? ¿Por qué? Porque también el ser humano se rebeló contra Dios. Santo Jesús. Así que lo que desde un principio fue creado exclusivamente para el diablo, para Satanás y sus ángeles caídos y sus demonios caídos, ahora ha venido a ser parte también de la raza humana que se ha rebelado contra Dios. Amén. Y Gloria que a ha Dios. muerto en pecado. Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Y todo amigo que me escucha a la distancia, puede llamarte cristiano, evangelista, pastor, cura, sacerdote, católico, como que te quieras llamar, vudú, espiritista, santero, hechicero. Si estás muerto en pecado y no le pertenece a Jesucristo y están apartados, la paga de tus pecados será muerte. Amén. Cuando vaya a la presencia de Dios, va a decir: Señor, ¿tú sabes que yo fui un vudú? más rápido que un infiel, palabra de fuego. Yo fui un cura, más rápido, bandido. Bendito el que vive para siempre, no te conozco, apartado de mí. Oh, Dios. Señor, tú sabes que mi trayectoria era grande en el Evangelio. ¿Y quién eres tú? Alábalo. ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Apártate de ti. Señor, si yo te fuera demonio, yo profeticé en tu nombre, alabanza. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Cierto, gloria a Dios. Nosotros podemos alabar su nombre en esta Aleluya. hora, porque no te conozco. Hacedor de iniquidad. Alábalo que te va a Poderoso el nombre de Gente que Jesús. se agarra de trayectoria, de las señales que le siguen, mi hermano, se les olvida que es Jesús el que hace las señales. Amén. Es su palabra que Dios honra. Aunque ese vaso haya caído en descrédito Sí, y esté cierto. manchado y esté corrompido y al final se pierda. Sí, Santo. gloria a Dios. Nosotros podemos alabar a Dios que está maravilloso. Aleluya. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ser un vaso desechable. No. Yo quiero ser vaso de honra para Amén, Dios. amén. Mantenerme vaso de honra para Dios. Aleluya. Aunque lo digan fariseítos, lo digan terroristas, lo digan anticuados, lo digan rajatablas, que digan lo que quieran. Yo quiero ser un vaso de honra. Amén, gloria a en las Dios. manos del Señor, no un vaso de deshonra. Aleluya. Levanta tus manos y Gloria alaba lo a que tú Dios. maravilloso, amado. Aleluya. Tú sabes que en una casa, Poderoso Cristo. esto está terrible, en una casa hay vasos de usos viles, de usos
de honra y otros de uso viles. Como por ejemplo, ¿sabes un instrumento de uso vil? El inodoro, alábalo. ¿Qué es lo único bueno que recibe? Nada. Escreta y orín, eso es lo único que recibe, que más nada. Y hay gente que está peor que el inodoro, alabanza Rey de Gloria. Que en vez de estar recibiendo bendición de Dios, está recibiendo toda la excreta, toda la orina del mundo, del pecado del diablo. ¿Para qué? Para estar andando en esa suciedad. Amén, gloria a Alábalo, Dios. por favor, en esta hora maravillosa. Levanta tu mano y alábalo, por favor, en esta hora maravillosa. Aleluya. Y ese ejemplo clarito para que usted pueda entender. Aleluya. Eso es un uso vil. Un destapador inodoro, eso es un instrumento de uso vil. Cierto. Imagínense, voy a coger yo ese destapador para preparar ahí un revoltillito, lo bato y después lo preparo. No, eso no sirve. Un mofongo. Eso, un mofonguito ahí no se puede, eso no sirve. Eso es para eso, mi alma alaba. Los usos útiles se usan ¿qué? Los cubiertos que están debidamente limpios, organizados, desinfectaditos, porque se vengan con el alimento del hogar. ¿Cuántos podemos Amén, alabar gloria a Dios? Dios. Levanta tu mano, por favor, y alábalo a Dios. Aleluya. Como habíamos leído Romanos 2:12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Ay, Shakur, pero aquel no tuvo la oportunidad de conocer el Evangelio, pues como quiera no hay excusa. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio una conciencia. Y si esa conciencia le dictaba que tenía que buscar hoy y arreglar su vida porque estaba haciendo las cosas mal y no lo hizo, murió sin ley, no tiene excusa. Mi alma alaba al que vive. Dice, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados. Aleluya. Por la Tremendo. escritura. Por eso tenemos que andar con temor y con temblor todos los días de nuestra vida. Cierto, ¿Cuántos dicen amén? amén, Alaba gloria a al Dios. Señor. Gloria a Dios. También me hemos hablado en el Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al infierno. Toda la gente que se olvidan de Dios. Ay, porque esa gente tan fanática habla siempre del infierno. Porque eso lo enseñó. Aleluya. Porque está en la escritura. Alabanza de Dios. Mira cómo dice: los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Sabes cuánta gente ahora se están olvidando en vez de acercarse más a Dios? En vez de consagrarse más a Dios. Por eso me impacta que todavía diciendo, ¿qué excusa va a haber ahora? Ay, es que yo estaba tan afanado del trabajo, es que no tenía tiempo. ¿Y ahora qué pasa? Amén, hermano. Ahora no hay trabajo, ahora hay que estar cuarteladito. Tanto que le daban a un retiro de 15 días, de 20 días. Ahí lo tienen, no hay excusa ahora. Santo Jehová. Y en esos 20 días, esos 15 días que programaste, te encierras con el Señor. Cuando salgas, vas a salir, mire, danzando sin música, Amén. danzando con el Espíritu. A lo mejor con algún don del Espíritu Santo. Con fuego. Lleno del poder de Dios, bajo el fuego de Jehová de los ejércitos. Dándole muerte a esa carne que es más mala que el diablo. Sí, Alaba. hermano. Amén. Alaba, yo no sé usted, pero yo siento algo hermoso, amado. Aleluya. Yo siento algo poderoso. Bendito el que vive para Santo, siempre. papá. Mi alma alaba al que vive. Y aquí no hay batería ni retumbe para que la gente corra y salte. Aleluya. No, aquí hay poder de Dios y Santa. presencia del poder de Dios. Así, alabado. Gloria a Alaba, Dios. Toda rebelión y desobediencia recibirá su justa paga de retribución. Como leímos en Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación ¿qué? Tan grande? Aleluya. Ese es el resultado, esa es la consecuencia. Cristianos descuidados se mueren en descuido, se perdieron. Gloria a Dios. Porque van a cosechar lo que sembraron. Amén. Por eso, si la palabra de Dios contra los ángeles que se rebelaron fue firme para afuera, aquí no entran, va a pasar lo mismo con nosotros. Amén, gloria a Si Dios. nosotros actuamos con los ángeles que cayeron. Por eso no podemos rebelarnos contra Dios. No podemos pecar contra Dios. Tenemos que seguir para adelante. ¿Cuánto podemos Aleluya. Poderoso. Y dice más adelante, nombre de mira Jesús. cómo dice la escritura, Romanos 12:19. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Y yo daré, y yo pagaré, dice el Señor. Y eso también lo podemos ver en Jeremías 16 al 18. Gloria al nombre de Jesucristo para siempre. Alabanza, Rey de Gloria. Santa. Así que Dios paga. Justa paga, amado. Esa es la consecuencia. La consecuencia, si hiciste lo correcto, te va a pagar para la gloria eterna. Cierto, hermano. Pero si hiciste lo correcto de parte de Dios y en obediencia a Dios. Pero si tú hiciste lo malo, teme. Teme. Porque la paga de tu pecado será muerte. Amén, hermano. Y muerte eterna. No por ahí algunos chuecos inventan de que esa era una muerte instantánea, de que la gente se murió y se fue la conciencia. ¿Quién te dijo a ti? Si el alma que está en tu cuerpo, cuando sale de tu cuerpo, respira, duele, toca, tiene boca, tiene ojos, tiene orejas, tiene lengua, eso lo dice la escritura.
Lo habla. El alma tiene un cuerpo, tiene miembros como este cuerpo, pero un alma espiritual es un cuerpo espiritual. Amén. Y en el infierno va a sentir los mismos sentimientos y los mismos sentires que siente esta carne. Tremendo. Lo que pasa es que es un cuerpo espiritual. ¿Cuántos podemos alabar su nombre? Gloria a hermano, amado? Jesús. Esto es terrible. ¿Cuántos podemos alabar su nombre, amado? Dios. Amén. Y continuaremos, hermano, las consecuencias. Vamos directamente a la escritura. Amén. Varios ejemplos bíblicos. Y vamos a repartir varios textos bíblicos aquí. Amén. Para leerlo. Vamos a comenzar por mi hermanita Juliana. Isaías capítulo 66, versículo 6. Luego el pastor se busca, si es tan amable. Amén. Jeremías 23, del 1 al 4. Te tocó esa bendición, pastor. Hablando de los pastores. Santo. Los inútiles. Tremendo. Aleluya. Jeremías 23, 1, 4. Mi hermanita Juliana. Isaías 66, versículo 6. 66, 6. Mira para allá, qué numerito. Mi alma alaba al Dios del cielo. Tremendo. Poderoso el Estamos en nombre de tiempos Jesús. cercanos a ese número endemoniado que viene por ahí. Pasa que no se ha manifestado todavía porque hay un cuerpo vivo aquí en esta tierra que todavía no ha sido levantado. Hermano. Y no se puede manifestar hasta que desaparezcamos de aquí. Alábalo, por favor. Santa. Amén. ¿Qué nos dice mi hermanita Juliana? Isaías 66, 6. La poderosa palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. ¿Cómo? ¿Qué hace Jehová con sus enemigos? Da el pago. Da el pago. ¿Y qué pago será ese, Juliana? ¿Será un pago de vida eterna? Si son enemigos, el pago es de muerte eterna. De muerte eterna y condenación, ¿verdad que Y sí? condenación. No va a venir. Bendito el que vive para siempre. ¿Qué pasa cuando un creyente se hace amigo del mundo? Se constituye enemigo de Dios. Eso lo dicen donde Santiago, ¿qué? 4:4. Dice, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye en el enemigo de Dios. Y esto hay que decirlo calientemente ahora para que todo el mundo no lo escuche. ¿Cuántos cristianos ahora mismo engancharon la Biblia? Santo. La engancharon, qué bueno. Que no hay culto, qué bueno, qué bendición. Aleluya. Y están plagados de Nintendo. De PlayStation, alábalo, que es maravilloso. Santo. De YouTube, y YouTube como los cristianos. Yo tuve ese pentecostalismo, yo tuve juegos, yo tuve palabras, yo tuve, porque fue en el pasado. Así están, llenos plagados de YouTube, plagados de Nintendo, plagados de PlayStation, plagados de novelitas, de películas mundanas, perdiendo el tiempo, comiendo, jaldándose la barriga en la casa. Y por eso que están muertos, están como Sardi. Santo. Nombre del que vive y están muertos. Bendito Amén, el que gloria vive. a Dios. Entonces, ¿saben cómo se libran? Por culpa del pastor, porque el pastor no tuvo entendimiento y cerró el templo. Bendito el que vive para siempre. Cierto. gloria Siempre a le echa la Dios. culpa a otro. Y por culpa de aquel y por culpa de aquella. No reconoce que es la culpa de ellos que se descuidaron. Amén. La Biblia dice que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. ¿Cuántos podemos alabar su nombre? Gloria a Dios. Imagínese usted que se levante verdaderamente una persecución, que yo sé que vienen próximas persecuciones, vienen fuertes. Entonces, oigan esto, cierran totalmente todos los templos del mundo entero y prohíban. Entonces, ¿qué va a pasar? Los cristianitos del templo se murieron. Los que dependían de un templo. Entonces, ¿dónde estaba tu altar familiar? ¿Dónde estaba tu búsqueda que comienza desde tu casa? Amén. hermano. Comienza desde tu recámara. Amén. Amén. Dios. En las madrugadas. Anda. Comienza en las noches. Alábalo. Comienza durante el día. Que en vez de estar gastando tanto tiempo en tanta porquería, mi alma, saque tiempo. Ciérrese con Dios. Ciérrese la palabra. Ore. Póngase de rodillas. Alabe. Glorifique a Dios. Haga su culto racional como lo estamos haciendo. Amén. Amén, Gloria a amén. Dios. Levanta tu mano y alaba a Jehová que viene. Aleluya. Así que estamos diciendo que sabemos que Jehová dará el pago a sus enemigos. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que se levante contra la iglesia se levanta contra Jehová. Amén. Y Jehová paga a sus enemigos. Aleluya. Amén. No tendrá por inocente al culpable. Yo bendiga a mi hermanita Juliana. Amén. Tremendo. Pastor, ¿qué nos dice Jeremías 23 del 1 al 4? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas Ay, del ay, rebaño. Ay, ay, ay. Dios Dice mío. Jehová,
Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Santo. Vosotros dispersaste mis ovejas y las esparcisteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crearán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Arriba la palabra, te tocó esa palaquita, pastor. Dinos, ¿qué no pueden entender por esa palabra, mi hermano? Amén. Terrible. Aquí el Señor hablando por medio del profeta, ¿verdad? Santo. Condenando a los pastores inútiles. Inútiles. Amén, aleluya. Seguramente en esa época habían un montón. Igualmente. Y ahora se multiplican. Igualmente. Como el coronavirus. Ahora hay, óigame, ni tirándolos al zafacón se termina. Ese montón de pastores, ¿verdad? Que lamentablemente se autoproclaman llamar pastores, ¿verdad? Pero en realidad pues andan buscando sus propios beneficios. En realidad no les interesa el alma de las ovejas que se salven, que se vayan con Cristo. Porque si verdaderamente ellos estuvieran interesados en el alma de las ovejas, las acercaran a Dios, les hablaran que hay que congregarse, que hay que consagrarse a Dios, que hay que buscar a Dios, que hay que hacerle fiel a Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente pues estos pastores asalariados, que hay muchos, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús, y como es lo único que saben hacer, alabado sea Dios para siempre, aleluya, aleluya, ni siquiera lo saben hacer, porque si fueran verdad, si supieran hacer la labor de un pastor, pastorearan en el orden de la escritura, Bendito en Dios. el orden de la palabra, ¿verdad? Sino que pues ahí están, porque definitivamente se están alimentando de la pobre gente, el pobre rebaño. Exprimiéndole. Amén. Bendito sea Dios para siempre, pero no es que saben hacer su labor de pastor, ¿verdad? Porque número uno, el verdadero pastor se rige, ¿verdad? En el mapa y en el manual que Dios le dejó. Gloria a que Dios. es la palabra. Su palabra. Alabado sea Dios para siempre, la palabra del Señor, aleluya. Y con esa palabra tiene que estar nutriendo, alimentando ese rebaño que Dios ha puesto en las manos de él. Gloria a Dios. Oye, pastor, se me parece a 2 o 3 por ahí bandidos, pseudopastores ahora, Aleluya. que tienen ahora, en vez de llamar a la oveja a preocuparse, mira, busque a Dios y eso, están llamando diciendo, hermano, recuérdese, envíeme su diezmito por PayPal. Por PayPal. Por PayPal y por la TH móvil. Yo respeto al diablo. Anuncio lo pagamos. Bendito, pero es que bandido sin vergüenza. Qué tremendo. Ahora hay un grupo que se levantó por ahí de pastores y que demandando por qué están cerrando las iglesias. Oye, que se creen que son una élite exclusiva. Santo. Si es que estamos en una humanidad, estamos en una situación donde esto no es un asunto de una persecución a la iglesia, esto es un asunto de que es una humanidad completa. Amén. Que está en la balanza, está en la cuerda floja entre la vida y la muerte. Amén, Y hermano. donde todos están bajo esa preocupación, y ahí es que nosotros como iglesia de Jesucristo alumbramos las tinieblas y respaldamos, ayudamos a las autoridades. Amén, hermano. No somos escollo para ellas, no somos tropiezo para ellas, sino al contrario. ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, haz el bien y recibirás alabanza de ella. Amén, gloria a Nosotros Dios. podemos alabar a Dios. Ahora, si haces lo malo, no teme, porque no en vano lleva la espada. Amén, que te van a sacar, te van a dar el azote. O lleva el rotén, o la macana, y te van a caer arriba si eres un desobediente. Nosotros podemos alabar a Dios. O te sacan la libreta rápido, o sea, con el lápiz bien afiladito, 5,000 pesos de multa por bandido sin vergüenza. Alábalo, que tú vas a Dios. Por no respetar la autoridad. Levanta tu mano y alábalo, por favor. Dios. En esta hora. Aleluya. Mi alma, alábalo, se fue el gozo ahora. Alabado sea Dios. Gózate y la Jehová que bien tiene poder. Ay de los pastores que dispersan, hermano, Santo. y las espantan. Y dice que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y esta es la consecuencia. Si se creen que Dios tendrá por inocente al culpable, están equivocados. Dios no tendrá al inocente por culpable. Que sea un pastor famoso, bueno, ya Dios me hablando, que a muchos famosos los va a tumbar, a derrumbar de los altares. Aleluya. Y cuando Dios dice, yo visito, es Dios en persona. Alábalo, que Dios es maravilloso. No es ningún profeta, no es ningún evangelista usado por Dios. Es Dios mismo que va a descender.
Así como dijo la Torre de Babel, ¿quién va a hacerle sitio a esta gente? Esta gente están, muchachos, están bien unidos en esto. Así que ahora descendamos. Amén. Descendamos y confundamos sus lenguas. O sea que ahí descendió la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la pluralidad de Dios descendió para confundirlos a todos. Amén, gloria a Dios. Y así se detuvo la arrogancia que tenían los hombres de querer tener un nombre. En vez de poblar la tierra, que fue el mandato de Dios, establecer un nombre y una nación y querían llegar al cielo, mi madre, con un rascacielos. Mi alma, mire, ni para rascarse la piel de Dios, alaba para Dios. Se acabó el chiste y el mayoreo que tenían. ¿Cuántos alaban a su nombre en esta hora? A su nombre. Gloria. Mi hermano Alex, váyanse buscando Abdías capítulo 1, versículo 15. Abdías capítulo 1, verso 15. Mi hermanita Juliana se busca Mateo capítulo 23. 23 de Mateo. Verso 33 al verso 36. 33. Libro del profeta menor Abdías capítulo 1, verso 15. Mi hermanito Allen. Amén. Una la trompeta para que todos podamos escucharlo y gozarnos aquí en la presencia del Señor en su palabra. 23, 33, hermano. Amén. 33 al 36. Amén. Okay. Mi hermanito Allen, mira, verás, Díaz. ¿Pero lo conseguiste? No todavía, hermano. Ok, pero lo que lo consigue mi hermano Allen, mi hermanita Juliana. ¿Qué nos dice Mateo 23? Verso 33 al 36. ¿Qué nos dice la palabra? La poderosa palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tremenda y poderosa palabra. Terrible. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Terrible. O sea, sentencia a los judíos por toda esa sangre derramada. O sea que mira qué cosa más terrible. Esto está terrible. Dice aquí, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Qué va a pasar con la secta del diablo católica romana que a través de la historia, amén, en su historia negra, corrupta, corruptora, ha sido partícipe y ha sido manchada sus manos con la sangre de los mártires que torturó? Y que más adelante se va y se va a levantar ese demonio. Ese demonio se va a levantar. Juntamente con el anticristo se va a levantar. Alabanza, para torturar y matar nuevamente. Ese espíritu está ahí. A ver, o sea, una amnistía y un perdón público del Papa ante el mundo es un acto hipócrita, mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque esas leyes internas en Vaticano están ahí. Amén. Esto está caliente. ¿Cuántos podemos alabar aquí de precio? Y toda esa sangre Dios la va a demandar de sus manos. Amén. Por eso en Apocalipsis capítulo 17 nos habla de la sentencia contra la gran ramera. Amén. Pastor, eso va a ser terrible. Porque la sentencia dice que su humo será como un recuerdo. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Vaticano quedará como un humo. No me digan lo que va a caer. Yo sé que va a ser la furiosa y la de Dios. Yo no sé cuántas bombas atómicas o el mismo fuego como descendió con Sodoma. No sé, pero va a quedar un humo. Un humo va a quedar. Nosotros podemos alabar a Dios que está en Amén. ¿Por qué? Porque Dios va a demandar la sangre. Todo aquel que mate a su hermano, Dios demandará. Por eso es que cuando Caín mató a su hermano Abel, dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Él dijo, ¿acaso soy yo guardia de mi hermano? Dijo, no, la sangre de él ha llegado a mi presencia como un clamor. ¿Cuántos ponemos a alabar su nombre? Amén, hermano. ¿Cuántos levanta tu mano y alaba? Gloria a Jesús. Dios no tendrá por inocente al culpable. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Mi hermana Juliana, ¿desea hacer algunas palabritas con esa palabra poderosa? Amén, tremendo, mi hermano, porque, ¿verdad? Hablando de que muchos, ¿verdad? Matan a su hermano.
Wow. Realmente, mi hermano, estamos en unos tiempos tan y tan peligrosos que aún muchos dentro de nosotros, ¿verdad? Del cuerpo de Jesucristo, que decimos ser de Dios, estamos matándonos unos a otros. Y la gente pregunta, pero ¿cómo es matándonos? No es matándonos con pistolas ni cuchillos, no. Nos matamos, hermano, porque aquel no cree en esto, porque aquel no cree en otro, ya soy enemigo de él. Entonces, estamos en esta guerra de muerte, porque esto es una muerte espiritual para muchos creyentes que están matando a los hermanos, ¿verdad? De esta manera, levantando falsos testimonios, contendiendo unos con otros, y entonces así dicen que nos vamos para el cielo. ¿Para qué cielo es que vamos así, matándonos a otros? Estamos en unos tiempos tan peligrosos, mi hermano, que muchos dicen, yo soy cristiano, pero no le hablo a fulano ni a fulana. ¿Qué es eso? ¿Para qué cielo es que vamos a ir de esa manera? O sea, estamos viendo, yo creo que este es el virus más mortal que hay, que se llama pecado. Pecado, mi hermano. ¿Por qué? Porque pecado nada más no es adulterar ni fornicar como muchos piensan. Si tú matas a tu hermano, déjame decirte que si tú matas a tu hermano levantando falsos testimonios, ¿verdad? Porque hay muchos que levantan falsos testimonios en contra de su hermano. Hay muchos que en vez de darle la mano le ponen el pie. Estás matando a tu hermano. Estás matando a tu hermano. En estos tiempos finales decisivos, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Amén. Y si hay algún error en ellos, pues para eso está o el teléfono, o vaya y tóquele la puerta, no le tenga miedo al virus. Amor, con el pecado se corrige. Exactamente, dígale, hermano, porque lo amo, le voy a decir esto. Ese es el verdadero amor. Amén. Entonces tenemos que amarnos unos a otros, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, esto es para el pueblo judío, pero ¿qué vamos a decir del pueblo ahora? No somos generación de víbora muchas veces. Peor todavía. No una víbora nada más. Hay legiones, hay legiones de serpientes dentro de nosotros. Gusarapos y todo dentro de nosotros. Imagínense, hermano. Soy bueno. Tremendo. Alábalo, por favor, que está terrible, está caliente. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Amén, hermano. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántos alabas? Wow, aleluya. Y concerniente con lo que tú decías, sierva, de aborrecer a su hermano, matar a su hermano, dice, verso 9, primera de Juan 2:9 en adelante. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Tremendo. Es un hipócrita. Con apariencia de luz, un hipócrita. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Están más ciegos que José Feliciano. Bendito el que vive para siempre. Pero Bartimeo veía más. Era ciego, pero veía, porque que se quiso ver y Dios le dio la vista. Amén, gloria a hay Dios. peor ciego que el que no quiera ver. Mi hermanito Alex, está caliente la cosa, quiere explotar la cosa ahí. También dice la palabra en Juan, ¿verdad? En primera de Juan también dice que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Y este es un hijo del diablo porque dice que el diablo es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y eso era una de las cosas que el Señor les refutaba a los fariseos porque ellos lo querían matar y decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y él dijo, si fuera hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora me queréis matar. Y dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué cosa terrible. Ese versículo que tú dices, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuál es la consecuencia de aborrecer a su hermano? La paga del pecado de muerte, hermano. Aunque te llames evangelista. La paga del pecado aunque de seas presidente de un concilio. Alábalo si te ve que está ahora. Ay. Bueno, ver un presidente del concilio, ya varios han salido en la palestra pública. Que por tanta prueba y tantas situaciones se quitaron la vida. ¿Cómo es eso? ¿Dónde estaba el fundamento de ese líder? ¿Dónde estaba?
Yo pregunto y cuestiono, ¿dónde está tu fundamento, presidente del concilio, líder que me escucha a la distancia? Ten cuenta, amado, porque el primero que tiene que cuidarte eres tú antes de cuidar a otro. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvas primero a ti mismo y luego a los que te oyeren. Pero tienes que tener cuidado de ti mismo. Hoy en día hay muchos presidentes del concilio que están escocotados, están caídos. ¿Y cuál es el resultado? Se ve la mogolla diabólica en su obra. Amén. Se ve el pecado, la fornicación, el adulterio, el robo, el hurto, la mentira, el fraude, la mundanalidad, la tibieza, toda esa basura. Resultado de un líder caído, escocotado a la presencia de Dios. Alábalo. Gloria a Dios. Eso se aplica el dicho que aprendí en Puerto Rico desde hace años atrás. Cuando el pastor es una nevera, la iglesia son cubitos de hielo. Alábalo, que tú maravilloso. Amén. Es imposible decir, ay, qué varón santo, qué varona santa, y leer ese tono de melcocha, mi hermano, eso no sirve. Eso Amén. no es. Amén. La iglesia, el templo que pastorea, los miembros que están, son el resultado, el reflejo de lo que son sus pastores. Así es, gloria a Jesús. Si hay una iglesia humilde, es un pastor humilde. Amén. Si hay una iglesia de santidad, es un pastor en santidad. Amén. Si hay una iglesia recta, derecha, sometida, es porque hay un líder que es sometido, recto, derecho. ¿Cuántos podemos alabar a Dios que está Gloria a maravilloso? Dios, 100%. Amén. ¿Cuántos tenemos un aplauso fuerte al Señor? Amén. Gloria a Jesús. Una alabanza a su nombre. Gloria, Gloria al nombre de aleluya. Jesús. Nos debemos gozar, está calientito este. Mi hermanito Allen, Abdías 1:15, caliente. Amén. Dice la poderosa palabra del Señor, la leo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste, se hará contigo. Ahí está el resultado. Tú hiciste esto, entonces te vamos a hacer lo mismo. Alabanza, rey de gloria. Santa. Y si la paga, mi alma alaba. ¿Qué hay que decir al respecto, mi hermanito Allen? ¿Qué tú entiendes por ese versículo tan poderoso? Vemos que Terrible. Porque cercano está el día de Jehová sobre todo y sobre todas las naciones. Sobre todo, tremendo. Esto es parte de lo que viene. Y mira cómo dice ahí. Y como tú hiciste, se te hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Recompensa para bien o para mal? ¿Qué tú me puedes explicar al respecto ahí? también Caliéntate eso. dice Apocalipsis que cada uno, ¿verdad?, de nosotros seremos juzgados conforme sean nuestras obras. Nuestras sean obras. buenas o O sean sea, malas. mala. Y vemos que todo esto que está pasando es cumplimiento de la palabra. Hay gente que está confundida, ¿no? Hasta gente cristiana que no sabe ni lo que está aconteciendo en el mundo entero. Y vemos que es el juicio del Señor que está cayendo sobre todas las naciones por la causa del pecado del hombre. Y vemos que muchas de las personas están turbadas, están confundidas, tratan de buscar refugio tratan de buscar refugio del presidente, tratan de buscar refugio de los gobernadores, pero sabemos que cuando la mano de Dios cae sobre alguna nación o sobre el mundo entero, no hay nadie que la pueda parar. Terrible. No hay antivirus para un virus como el que estamos viendo ahora mismo. El único antivirus o el único que puede sanar de ese virus es Cristo. Es Amén, Cristo. gloria a Jesús. Esa es la vacuna infalible. Y Esa vemos, es la protección infalible, es Dios. y por vemos Jesucristo. que están buscando la cura para este virus y están buscando la manera de cómo hacerle para que las personas dejen morir. ¿Quieres parar de morir o quieres verdaderamente, aunque sea morir, pero morir con Cristo? Conviértete a Él. Convértete a Él. Porque yo lo que he aprendido, hermano, que Dios no simplemente tiene la autoridad de mantenerte sano, sino también de sanarte. Gloria al que vive para siempre. Por eso es que esta hora, mira, esto es impresionante. Años atrás, unos añitos atrás, nos tiraban, oiga bien, por las redes diciendo, estos son unos terroristas, que si hablando del juicio, que si hablando de lo que viene, que si esto, que si no es tiempo de darle juicio, Puerto Rico se levanta, y esto se levanta, y vienen días de gloria, y vienen días de bendición, bendito el que vive para siempre, y vienen tantas cosas, y ahora usted lo ve, como el perrito de hermano Allen, con el ramo entre las patas, diciendo verdaderamente, esto se ha puesto malo, hay que hablar, los juicios están encima, están a punto de comer. Ahora se volvieron a la Biblia. Ahora, tantos que lo tiraron de que éramos de Satanás, de que estábamos en las redes tirando, dividiendo la iglesia, y que contendiendo y confundiendo la iglesia, porque estábamos hablando de estas verdades intrínsecas, estas verdades que son fieles y verdaderas, la palabra profética más permanente. Y ahora usted lo ve ahora, con el rabito entre las patas como el perrito arrepentido. ¿Sabe qué? Hablando, hermano, prepárese, arrepiéntase, gloria a Dios. Nosotros somos maduros en el Señor diciendo, mira, uno predica a Cristo por contienda, amén, pero como quiera, Cristo es predicado.
Amén. Levanta tus manos y alábalo a Dios. Gloria a Dios, No, está aleluya. caliente. Por lo que estamos viendo, hermano, que hay predicadores, o se podría decir evangelistas, o hermanos que predican, o pastores, presidentes de concilio, o gente que usted ve que la invitan a campaña a predicar y que son muy conocidos Ajá. por diferentes partes del mundo. Vemos que ellos son como el camaleón, cambian según sea la situación. Exactamente. Porque cuando vemos que en el año pasado no pasaba nada, que no le pasó nada a Puerto Rico en el mundo entero, wow, esto es un año de bendición, va a ser un año de prosperidad, va a ser un año de bendición y echando bendición para todos lados. Y este año pensaban que la situación era la misma, pero como vieron que la situación cambiaron entonces de pensamiento. Cambiaron de pensamiento. Cambiaron de Y pensamiento. ahora adaptaron el mensaje a los juicios, el coronavirus, que hay que arrepentirse, que hay que redarse, que hay que buscar a Dios. ¿Por qué, amado? Por eso mismo, porque se dieron cuenta que su profecía fatula, mi alma, su mensaje fatulo, fue al descubierto lo contrario, se le cayó al piso. Entonces tengo que volver a levantar el andamiaje, tengo que disfrazar la cosa, ¿ves? Y adaptarme a los demás. Es como fueron donde alabanza, donde Miqueas. Allá un grupo allá diciendo, mira, todos estamos profetizando a una bendición al rey. Así que habrá lo mismo tú también. Habrá lo mismo así de mucho. Alabanza al rey, ¿cuántos ponemos a alabar su nombre? Que está Amén, alabado? gloria a Dios. Esto está tremendo, así que como tú hiciste, se te hará contigo. ¡Ay de Venezuela! Gloria a Dios. ¡Ay de Maduro! Si no se arregla con Dios. Una cosa más terrible. Mira lo que le pasó a Chávez. Por maldecir a Israel de lo más profundo de su entraña, de ahí le explotó el cáncer y se murió. ¿Por qué? Porque maldeciré a los que te maldigan, dice el Señor al del pueblo de Israel, y bendeciré a los que te bendijeren. ¿Cuántos Amén, ponemos a gloria a alabar? Jesús, Ese aleluya. es el Dios que no ha cambiado. Ay del que se levanta contra Israel. Y lo aprovecho, lo tiro por aquí mismito. Dios no dejará de cumplir sus promesas con su pueblo, porque es una promesa eterna para Abraham, su siervo. Amén. Todo aquel que se levante contra Israel, amén, Dios le pagará. Y aquí lo dice, amado. Miren cómo lo dice aquí. Mira cómo dice. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Todas. Como tú hiciste, se te hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Dice, de la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido, como si nunca hubieran asistido. Wow. Serán billones los que perecerán. Billones, hermano. Por los juicios que vienen son billones de prácticamente la raza humana será casi extinta. Amén, gloria a Dios. Son billones de seres humanos y será casi extinta por plagas, por terremotos terribles, por hambres, por asteroides, porque vienen asteroides para la Tierra. Una lluvia que es una cosa terrible. Por tantas cosas, mi amado. Amén. Lo que pasa, mi hermano, es que la gente no entiende que Dios con un solo dedo puede destruir todo. Imagínense, esta peste, esta plaga, ¿verdad? Ha cogido el mundo, y cuánta gente a nivel mundial no ha muerto, mi hermano. A nivel mundial, y todo esto pasa porque Dios lo ha permitido. Aunque haya sido creado por el hombre, esto el Señor lo ha permitido. Y la gente aún así no quiere entender que Dios tiene el poder para quitar la vida, para coger tu alma y echarla al infierno. Y a ese es al menos que le temen. La gente ya no tiene temor de Dios. Aman más el pecado, sus deleites, que a Dios y a su palabra, mi hermano. Terrible. No dice la Biblia, Allen, que hubo un ángel con una espada. ¿Y a cuántos mató en un día? Uf, muchísimo. Como a 60,000 o más. 65,000. 65,000 mató un solo ángel. Imagínate el mismo Dios. Eso es tremendo. El mismo Dios. Alabanza. A mí iba a decir delito, Allen. Amén. Iba a decir que Terrible. lo que estaba diciendo nuestra hermana Juliana, que la gente no tiene temor viendo aún todas las cosas que están pasando, viendo la muerte de miles de seres humanos a nivel mundial. Y vemos que dice la palabra que viendo que aún la ira del Señor, aún cuando el Señor esté mandando de su ira, dice que en vez de arrepentirse blasfemarán en contra de él. Gloria a Dios. Ellos blasfemarán, o sea que ellos no va a haber en ellos ese mover de arrepentirse. No va a haber ese designio, ese deseo de arrepentimiento, ni el deseo, ni la intención. Simplemente seguirán blasfemando contra el que va contra el mismo Dios. Y lo más triste, hermano, y a mí me da tristeza es saber, hermano, que
que el Señor está hablando y diciendo que son pocos los que están preparados, y el saber que millones y millones, más billones, perecerán. van a aparecer aquí en este mundo, y eso está terrible, porque eso va a ser... No acaban de entender. Terrible. Y cómo la misericordia de Dios, hermano, se mueve a favor del hombre, y el hombre no quiere. Sí, hermano, no gloria a quiere. Jesús. Dios bendiga su santa palabra, mi hermana Yolanda, Amén, mi hermano Alex. ¿Cuánto amén, podemos alabar a hermano? Dios? Aleluya. Pastor, ¿qué nos dice Hebreos capítulo 10? Hebreos capítulo 10, verso 30 al 31, mi amado. Hebreos capítulo 10, verso 30 Hebreo 10. al 30 y 31. Terrible está esto. Hebreos capítulo 10, verso 30 al 31. Hebreo 10. Gloria al nombre de Jesús. Poderoso el nombre de Dios. A su nombre, gloria. Verso ¡Santo! 30. 30 y 31, pastor. Amén, si gloria a están Dios, aleluya. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué clase de consecuencias, verdad, pastor? ¿Qué me puede decir al respecto? Terrible. Santo. Amén, amén. Sabemos, verdad, que la humanidad está corriendo en una corriente que cada día más los echa al infierno, ¿verdad? No porque Dios los quiere echar al infierno, sino que pues en el libre albedrío que Dios nos ha dado, pues cada uno es consciente qué decisión va a tomar, ¿verdad? Y entonces, ya sea para bien o ya sea para mal, o sea, nadie está ignorante en estos últimos tiempos, ¿verdad? Que hay un infierno y que hay un cielo, el cual hay una alma dentro de nosotros que tenemos que salvar, ¿verdad? Y pues, lamentablemente, la gente piensa que Dios se va a quedar con las manos cruzadas, a pesar de que ellos adulteran, fornican, son idólatras, son violadores, son ladrones, y ellos piensan pues que ellos se van a rebelar contra Dios y las cosas van a quedar así. Como que Dios se hace el desentendido. Como que Dios no... Él dice, él es igual que nosotros, como que no le da importancia a lo que nosotros hagamos. No, Dios va a venir. Y dice la Biblia que va a venir como un juez y va a venir con la espada, ¿me entiendes? Y va a venir a juzgar con vara de hierro, ¿verdad? Todas las naciones, o sea, dándoles el pago, ¿verdad? De su extravío, dándole el pago de su maldad, de su perversión. Entonces a la gente le han pintado de que hay un Dios de amor y que Dios no se va a quedar con la mano cruzada, a pesar de que el hombre, aleluya, lo ofende, le falta el respeto, y piensan de que Dios se va a quedar así. Gloria a Como Dios. le han pintado de que Dios es un Dios de amor, pero no le han dicho que Dios Dios es fuego consumidor. Amén. Y dice Está caliente la cosa por ahí. Dice que es horrenda cosa caer en las manos del Dios. O sea, vivo. Terrible. para el que pobre el que cae en las manos de Dios. Ay, bendito sea Dios. Como Va a dar lástima. Como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, cuando se refirió a Judas, cuando dijo, a ese personaje mejor le hubiese no haber nacido. Eso es. Santo. Terrible. Hermano Allen. Amén. Quería hablar también de eso, ¿verdad? Que va a ser terrible. Más cuando el Señor venga sabemos que cuando vengamos en gloria a reinar aquí, a reinar 1000 años con Cristo sobre la tierra, ¿verdad? Nosotros los que nos vayamos con Cristo, que vengamos a reinar sobre la tierra, que el Señor va a estar reinando, sabemos que Él va a juzgar a las naciones con vara de hierro, o sea que no da la oportunidad, si pecaste, es muerte. Es muerte. Es muerte. O sea que ahí no va a haber break de nada. No va a haber break. No va a haber break. O andas derechito o te mueres. O te mueres y te pierdes. Y eso es lo más increíble. Y eso yo me he puesto a pensar en eso y digo, wow, eso va a ser tan y tan terrible. Wow. Y Dios le está dando un chance a la humanidad ahora mismo para que le dan miles y miles y miles de oportunidades sin número. Y la humanidad no quiere comprender Quiere eso. entender. Terrible. Yo pedí que me meto a Allen y el pastor. Amén, gloria a Tremendo. Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 y 19 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¡Ay! Wow. De los que se oponen a esto. Amén, gloria a Que Dios. ponen leyes para impedir que esto corra.
que te hacen la guerra, te tratan de ponerte una conspiración de silencio y reuniones en cuartos oscuros de secreto, enviándose email y enviándose chateitos de Messenger a corruptos y corrompidos diciendo: no escuchen a la comuna de Yakima, no escuchen, esos son un chorro de locos, alaba lo que Dios maravilloso es esta, no escuchen a los terroristas pentecostales estos que son fariseístas, no lo escuchen. Y así mismo, ahora viene la ira de Dios contra aquellos que se rebelan contra la verdad. Amén, gloria a Jesús. Levanta tus manos y alaba lo que Dios maravilloso es. Aleluya. Alabanza al Rey que vive para siempre. Y mira lo que dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Wow. Santo. Para hacer las cosas que no convienen. Imagínense. La versión antigua, mira cómo dice: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia. ¡Wow! Invitan a todo el mundo. Quieren invitar a Trump, quieren invitar a Pence, quieren invitar a Facebook completo, a NBC, a ABC, a toda la prensa, Telemundo, Univisión. Pero al menos que invitan, el más importante es a Dios. Amén. Alabanza, Rey de Gloria. Poderoso. Y el que busca su recompensa ya la tiene, la de aquí abajo, es la que no sirve, esa es la que tienen, la de los hombres, pero la de Dios ninguna, cero, están colgados, reprobados. ¿Cuántos podemos alabar al que vive? Levanta tu mano y alaba lo que Dios maravilloso está. Aleluya. Esto está tremendo, bendito el Gloria nombre de a Jesús Dios. para siempre. Saúl, su pecado y su consecuencia. ¿Qué nos dice? Primera de Crónicas, capítulo 10, verso 13 y verso 14. Mire lo que dice la Biblia. Saúl, su pecado y su consecuencia. Primera de Crónicas 10, versos 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a Pitón, ahora pitoriza, preguntándole y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Consultando al hechicero, consultando al brujo. Por ahí dos de brujitos por ahí están brincando en una patita. ¿Por qué? Porque alabanza, vienen como el filisteo, alabanza, a tratar de amedrentar. Pero hay que venir como David vino contra el gigante circunciso. Tú vienes contra mí con fufú, con tu mesita, con tu vela prendida. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El todopoderoso Dios. ¿Cuántos ponemos a la en esta hora maravillosa? Alabanza de gloria. Estamos clamando. Cuando veamos las noticias, dos o tres altares que se metieron en el fuego. El trabajito se les quebró, algo pasó. Se les cayó el negocio del brujo. Bendito el que vive para siempre. ¿Qué pasó con Guayama? Llegaron los pentecostales y llegó Jeñito Rodríguez López y le cayó tan a duro y tan a palo encima que se limpiaron, se fueron todos los brujos de Guayama. Alábalo. Santo Se Jesús. fueron. Levanta tus manos y alábalo. Aleluya. Algo va a suceder en Yakima, algo va a pasar. Amén, Que hermano. haga una limpieza de cuanto brujo del diablo haya. O se arrepiente o se mueren. Alaba lo que tú maravilloso. A su nombre. Jesús. Ese sacudo está malo. No. O te arrepientes o te mueres en tu pecado. Aleluya. Bendito el que vive para siempre. Proverbios 11, 19. Mi alma alaba. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal para su muerte. Wow. Proverbios 11, 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal para su muerte. ¿A quién tú estás siguiendo? ¿A la vida, que es Jesucristo, o a tu muerte, tu pecado? Santo. Porque si sigues tu pecado, vas caminando para abajo, no vas caminando para arriba. Alabanza al Rey de Gloria. Y Dios no tendrá por inocente el culpable. Amén. ¿Cuántos podemos alabar a Dios? Amén, gloria a ¿Y Dios. cuántos son aquí los que están, cuántos están caminando la justicia? Alabanza al Rey. Amén, hermano. Vamos para allá arriba con la justicia de Dios. Amén, gloria a Dios. Aprovechando el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Amén, qué lindo es mi Cristo. Mira lo que dice el Señor en cuanto a las almas. Ezequiel capítulo 18, verso 4. 18, 4. Dice, he aquí que todas las almas son mías porque las creó Dios. Las creó Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ahora, viene la comita. El alma que pecare, Esa mujer. esa morirá. Bendito vale. Amén.
¿Cuántos ponemos a la madre? Amén, gloria a Dios. El alma que pecare, esa morirá. Ay, pero que yo soy de Dios, porque mi alma es de Dios, pero tu alma es de Dios. Pero si te has pecado, dice que la paga del pecado es muerte. Esa alma morirá. Amén. Y morirá significa que irá a parar en el infierno toda la eternidad y de ahí al lago de fuego. A un lugar peor por toda la eternidad. Santo. Nadie te va a librar. Porque Dios ya lo determinó para siempre. Gloria. Para siempre. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Gloria a Santo Jesús, Jehová. aleluya. Oiga bien. Aleluya. Vemos el otro ejemplo del rey David, su pecado y sus consecuencias. Qué cosa más terrible. Saúl murió trágicamente. Fue tan desobediente y tan rebelde que se le metieron demonios dentro de él. Y a lo último terminó, le pidió a su escudero que lo matara y no se atrevió y cogió la misma espada y se suicidó. Por ahí 2 o 3 bandidos, embusteros, ministros, calvinistas diciéndolo, sí, el Señor es maravilloso, Dios le perdonó. Como a Judas, que también ya metieron a Judas al cielo, a José al cielo. ¿Cómo que? Entonces, Ananías y Zafira, que le metieron al Espíritu Santo, no, allá vino un calvinista de esos muy famosos, diciendo, no, si Dios le adelantó la muerte para que no se perdiera, que se perdió aquel acto. Porque murió mintiéndole al Espíritu Santo. Amén. Murió Amén. en el acto y la paga del pecado es muerte, amado. Se perdió. Bendito el nombre de Jesucristo. Poderoso Jesús. Mira lo que nos dice, amado. Amado Dios. Vamos a la escritura. Segunda de Samuel, hermana Juliana, capítulo 12. Según de Samuel 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, versos 9 al 14. Rey David, su pecado y sus consecuencias. Terrible. Cuidémonos, amado, porque todos nuestros actos tendrán unas consecuencias para bien o para mal. Capítulo 12, mi hermano. Capítulo 12, mi amada, sí. Versículo. Segunda de Samuel 12, versos 9 al 14. Ya empezamos, hermano. Puede leerlo, confianza, Amén. sí, puede leerlo. Dice la poderosa palabra del Señor, honrando a los 3 grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, santo. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A Uría Eteo hiriste a espada, Wow. y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, Wow. por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría, Ateo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del El sol. público, todo el mundo lo va a ver. Tremendo. El pay-per-view. Sí lo es. Porque tú lo hiciste en secreto. Esto está tremendo, mi hermano. Ay. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ay, ay, ay. Seguimos, hermano. Sí, hasta el 14, sierva. Entonces dijo a David. Dijo David a Natán. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Explícame ahí, esta es una malanga grande. que No, explicar. mi hermano, esto está terrible. La Gloria al nombre de Jesús. consecuencia. La Dios con- lo perdonó, pero la consecuencia no lo libró. Ajá. La consecuencia del pecado, mi hermano. Wow. La consecuencia del pecado. Y de este pasaje bíblico donde el rey David, ¿verdad?, pecó, gloria a Dios, matando a su prójimo, Wow. a su hermano. ¿Y cuántos hoy en día dentro de una iglesia? Estamos hablando de los que están dentro de la iglesia. Porque sabemos que los que están en el mundo pecan deliberadamente porque su padre, que es Satanás, es quien maneja su mente. Pero usted sabe cuántos dentro de la iglesia están pendientes a la mujer del hermano. Y cuántas mujeres están pendientes al esposo de la hermana. Al hombre ajeno. Al hombre ajeno y Que a la mujer tiene dueña ajena. y tiene dueño. Amén. Mientras vivan. Amén, gloria al nombre de Mientras Jesús. vivan. Ay, 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 ¿Y me gusta esto. cuántas mujeres y aún pseudos pastores, llamados pastores, Ay. ¿verdad? ¿Qué dicen? ¿Qué hacen?
espera que se le vaya la mujer, gloria al nombre de Jesús, aleluya, y vienen y se recasan con una dentro de la iglesia. Una ternerita, una jovencita en la iglesia. Imagínense. Miembros de la iglesia que la conocen. Ya la habían casado. Entonces, cada consecuencia, mi hermano, tiene un pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia de David? Dijo, está bien, no vas a morir, pero hay una consecuencia. La espada no se va a apartar sobre ¿quién? Sobre lo suyo, sobre su casa. Estas son las consecuencias del pecado. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber que hay un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero hay un Dios de fuego consumidor. Amén. Y entonces esta plaga que se llama adulterio, aleluya, se ha metido dentro de las iglesias, empezando desde el altar hasta el púlpito. Porque pastores que están recasados empiezan a recasar la iglesia. Hace lo mismo. Y hay muchas ovejas, mi hermano, a nivel mundial, que están con estas enseñanzas y doctrinas falsas de que te puedes volver a recasar teniendo tu esposo o tu esposa vivo. Gloria al nombre de Jesús. Cambian más de mujer, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya, que su vida espiritual, mi hermano, ponen en primordial el pecado y el secundario su vida espiritual, porque no les interesa a Dios, no aman a Dios verdaderamente, no aman la palabra. Y cuánto, aleluya, cristianos, vemos evangelistas, pastores, misioneros, diáconos, aún ancianos dentro de la iglesia, en esta clase de inmoralidad, mi hermano, en adulterio delante de Dios, guitarristas, bateristas, líderes de aquí, líderes de acá, en esta condición. Nosotros no somos quien para juzgarlo, pero esta palabra es la que lo juzgará. Nos va a juzgar a todos ahí por esta palabra. Esta es la palabra que nos va a juzgar, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que anunciar esto, que nosotros tenemos que apartarnos del pecado. O sea, una persona que está recasada no va a entrar al cielo. Dice que van a ser juzgados por Dios. Pero si la palabra dice que el adúltero y el fornicario no va a entrar, es que no va a entrar, mi hermano. No va a entrar. Entonces, ¿qué pasa? Este pasaje bíblico lo cogen mucho para poder pecar con libertad. ¿Cuántos pastores nos hemos conseguido que los hemos confrontado con la palabra y dicen, no, pues si David adulteró y Dios lo perdonó, pero tú sabes que tuvo que hacer David, matar a Urías para poder casarse con su mujer, porque él sabía que si se casaba, si ella se divorciaba de él y se recasaba, como quiera era lo mismo, era adulterio, era el mismo pecado. Terrible. Era lo mismo, era el mismo pecado. Terrible. Romanos capítulo, esto pegó la bomba aquí. Romanos capítulo 7, versos 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Amén. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El problema fue que David la codició estando vivito. La codició. Lo que pasa es que tenía que matarlo para yo tomarla por mujer. Así sabía. David sabía la ley, alabanza rey de gloria. Pero ¿sabe una cosa? Dios mío, tazó la intención desde el principio. Ya la había codiciado, ya había adulterado con ella su corazón. Inclusive ya se había acostado con ella. O sea que en corazón y cometió el pecado. Y dice más, esto está caliente, alábalo. Dice aquí, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esto es hasta que la muerte los separe. Al final. No hasta que el adulterio venga y se rompa un matrimonio. Ay, ay, ay. Pablo lo dijo claramente. Si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese. ¿Y se lo dice a quién? A los casados. Porque a los solteros y a la viuda, que dice, bueno, le sería que se queden como yo. Pero si se van a quemar, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. Y usted puede verlo en 1 Corintios capítulo 7, examínelo bien para que usted vea. No se lo dice a uno que está unido en matrimonio con otro o con otra. Esto está caliente. Estas son las consecuencias. Y hay peligro de muerte, hermano. Hay peligro. Alabanza redonda, porque ¿cómo? Una persona con dos mujeres o con dos hombres encima, alabanza de gloria, se van a presentar delante de Dios como evangelistas o como pastores. Tremendo. Porque en vida, está la escritura, en vida,
todavía en vida, si se une con otro, serás llamado adúltero. O serás llamada adúltera. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Esto es terrible, mi amado, mi hermanito Ale. Como por ejemplo Jesús en el caso de la samaritana. Ella dijo, el maestro le dijo, ve, trae a tu marido. Y entonces ella dijo, no tengo marido. No Él dijo, tengo bien marido. has dicho. Y esto dicho con verdad. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, Y el que ahora tiene no es tuyo. no es tuyo. Y que escuchen bien los pastores esos que dicen que ellos, si caen en adulterio, agarran 5 años de disciplina sentados. Ajá. Y luego de esos 5 años se levantan, ministran, se vuelven al pastorado de vuelta y luego si quieren agarran otras 5 años y así están con el jueguito. El famoso profeta Pedro. Yo no sé cuál es el apellido de Pedro, pero el famoso profeta Pedro, que está en el área de Pensilvania, de Filadelfia, de Connecticut, de Hartford, toda esa área, el famoso profeta, el que se mete en los hogares de los cristianos y ve una nube negra aquí. Y en los impíos, en la casa de los impíos, ve una nube blanca. O sea, esa es nube blanca y nube negra. Entonces, ¿qué cosa más extraña? En la casa de los cristianos veía demonios. Y en la casa de los impíos y pecadores, veo aquí la mano de Dios. Aquí está Dios en este lugar. Santo Jehová. Con razón. Se echó como 4, 5, 6 mujeres encima. Alaba, le profetizaba y se las llevaba el bandido. Bandido que yo no sé a qué cielo van a entrar, ni en sueño van a entrar. Wow. Se cambian como el zapato, mi amado. Por ahí hay llevados hasta apóstoles que se divorciaron hasta 3 y 4 veces. ¿A qué cielo van a entrar? ¿A qué cielo? No, que Cristo es perdonador. Porque sí, Cristo es perdonador, pero sabe una cosa. La Biblia dice que por la ley, mientras viva, serás llamado adúltero y serás condenado por la ley de Dios. Esto está terrible. El mismo Jesús a la mujer que habían traído aquella multitud porque dice que la habían agarrado en el mismo acto de adulterio. Wow. O sea que prácticamente ya estaba en su lecho haciendo a saber qué. Y dice que la agarraron, yo no sé por dónde miraron, pero dice que la agarraron en el mero acto Alabanza de Dios. de adulterio. Y dice que la agarraron y se la llevaron ante Jesús. Pero cuando Jesús dijo que esté libre de pecado, sabemos que todos se fueron y que la dejaron y solamente quedaron Jesús. Pero Jesús le dice, ve y no peques más. Go and sin no more. Y es el americano. Amén. Y entonces ahí vemos que el Señor le está diciendo, en pocas palabras el Señor le está diciendo, ve y con el mismo que estaba, no te vuelvas a juntar más, vete a tu marido real. Déjalo. Aleluya. Déjalo que esto ya Santo Jehová. Y eso es lo que hoy en día no pueden entender, la gente Sí, no puede Cristo entender. me perdonó, pero sigo con el modete ahí, no se lo sirve. Eso no sirve. Tienes que dejarlo. Porque dicen, y de modo que si alguno está en Cristo, no va a criar por se ahí. justifica Las rápido. cosas viejas pasaron y aquí todas son de Me cambio. voy a cambiar a la mujer, voy a cambiarla. ¿Y cambio el marido? No, eso no sirve. Eso es el mismo diablo. Pastor, está ahí ansioso, está caliente esto aquí. Sabemos ¿verdad? Que hoy en día hasta líderes de concilio están recasados. Ay. Tienen hasta 2, 3 mujeres, ¿verdad? Y ya se les ha hecho un hábito a esos sinvergüenza, ¿verdad? Agarrar mujeres, la que a ellos les guste, esa la agarran ellos. La más flaquita. Los De sinvergüenza piñata. esto. Pero, ¿verdad? Sabemos pues que el adúltero y el fornicario, no, ¿verdad? El adúltero y el fornicario no era el reino de los cielos. Ahora, ¿qué vamos a hacer contra toda esta ola de pastores, ¿verdad? Que están pastoreando iglesias y son pastores Esto está terrible. y tienen 3 matrimonios, 4 matrimonios. O sea, no simplemente violan, ¿verdad? El mandato de Dios, ¿verdad? Adulterando, Un tema moral. sino que hasta están arriba de un púlpito, según estos cerdos pastores, pastoreando una grey. ¿Hablando qué? Cuando la Biblia dice que el obispo tiene que ser Irreprensible. marido de una sola mujer. De una sola mujer. Sí, o sea, ahora no les basta agarrarse la mujer que a ellos les gusta, que se la imaginan y hasta suspiran por ella y que no son de ellos, sino que también se dan esa autoridad Ese aire. Ajá, de seguir, de que ellos son pastores así, Ajá. casados con 3 y 4 mujeres. Inclusive no dejan el concilio que levantaron, no lo sueltan. No lo sueltan. Ven a hacer pecado, eso no, de aquí nadie me saca porque Dios me dio esto. Sí. Sí, Dios te lo dio, pero tú lo derribaste. Amén. Con tu pecado, lo derribaste. Ahora vas a ver de gloria. Yo pedí al pastor tremendo, hermanito Allen, caliente.
Y hermano, vemos que hay algunos que han caído hasta el adulterio, porque no todo, usted sabe que la mayoría de los hombres, bueno, puedo decir el 90% de los pastores que han caído y los evangelistas, ministros que han caído en adulterio, se van al mundo, levantan la iglesia está todo patas arriba. Pero vemos que por ahí hay 2 o 3 bandidos sin vergüenza que se atreven a predicar sana doctrina estando en adulterio. El problema es esto, que cuando se comete esa clase de pecado, como después, se tocaba el punto ahorita, como después un líder, que después de Jesucristo en la cabeza de la iglesia, después de Jesucristo, ¿con qué autoridad va a aplicar Romanos capítulo 7? No, tiene que forzadamente, para cubrir su vergüenza, tiene que entonces torcer la escritura y empezar a seguir la misma práctica. Si yo lo hice, también las ovejitas que yo tengo, también yo se los voy a practicar. Está corrupto él y sigue corrompiendo la iglesia. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Por eso entendemos, mi amado, que un pastor, que es el ejemplo de Jesucristo, en una condición, tiene que bajarse del púlpito. Amén. Tiene que entregarlo y tiene que, una vez que se aparta del pecado, sentarse como un miembro a luchar por su salvación. Pero, comer banco, no puede ya pastorear, porque no tiene la autoridad. No tiene. Mi hermanita Juliana, tremendo. El problema es que se van a Mateo 19, donde dice que eres libre por causa de fornicación, ¿verdad? Que es libre por causa de fornicación, que si el hombre o la mujer, ¿verdad?, le es infiel, puede divorciarse por causa de fornicación, ¿verdad? Pero se olvidan que esa palabra Jesús se la estaba diciendo a los judíos. A los judíos. Y a los fariseos. Y a los fariseos. ¿Sabes por qué, hermano? Citándole la ley. Citándole la ley de Moisés. Dijo, ¿y por qué Moisés le dijeron ellos? Mandó carta de repudio. ¿Por qué Moisés mandó a dar carta de repudio? Está hablando de la ley de Moisés. Correcto. Y está hablando de la fornicación, porque en la ley de Moisés mandó a dar carta por la dureza de los corazones. ¿Por qué? Lo permitió. ¿Por qué? Porque los hombres que se casaban y se llegaban a su mujer y su mujer no era virgen, ellos podían despedir a esa mujer. Esa mujer podía hasta morir irreprensiblemente ese mismo día. Correcto. Y podían volver a casarse por esa causa. Mas dice el Señor, mas mando yo, dice el Señor, yo el Señor, que el que se case, ay Dios mío, el que se separe de su mujer, el que se separe de su mujer y se case con otra, adultera. O sea, y el que se casa con la repudiada, adultera juntamente con ella. ¿Jesús lo invalidó, sí o no? No lo invalidó, jamás. Lo avaló. El que pasa es que muchos hablan de Mateo 19, pero no hablas de Mateo capítulo 5, verso 17. Esa es la bomba atómica. Amén. ¿Y cuál es la bomba atómica? ¿Qué dice el Señor? No penséis, o sea, ni por tu mente pase que yo, como el Hijo del Hombre, he descendido a anular la ley. Yo no vine aquí a anularla. Hay pentecostales que están enseñándolo si no estamos bajo la ley, anulando la ley. Son unos herejes a la presencia de Dios. Amén. Porque Cristo no vino aquí a anularla, vino a cumplirla. Amén. Vino a obedecerla. Y ciertamente lo dijo, amén, amén. Antes que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo esto se haya cumplido. Amén. Así que Jesús no vino a anular y a hacer una enmienda, ninguna enmienda. Él citó Deuteronomio, capítulo 22, si no me equivoco, y capítulo 24. ¿Cuántos ponemos a la que que eso se conocía como la anulación de matrimonio por un engaño en ese momento? No es que tuviste a la muchacha, la disfrutaste y estuviste meses después de la bota. No, el momento. El mismo día tenía que ser. La prueba era que si no había sangre, qué cosa más tremenda. En la toallita que ponía. Donde esa mujer venía virgen para su esposito y rompió virginidad, si no había la prueba, alaba a Dios maravilloso. Tremendo. Esto es tremendo. La podía despedir. Así que no vengan con el cuento, entonces están como los corintios, predicándole a otro Jesús y lo aceptan, a otro espíritu y a otra palabra. No, mi amado, no podemos aceptarlo. A mí, mi hermanito. Y vemos que aún hasta gente que conoce la palabra del Señor, que uno los ve que por cierto tiempo ya están firmes, están siendo arrastrados con este tipo de doctrina que no estamos bajo la ley.
Y hay gente que solamente predica de Mateo hasta Apocalipsis, pero la ley no toca nada. No la tocan. No tocan nada. No, para ellos ya no existe. Ajá. Ya el canon bíblico no existe para ellos. Es todo el Nuevo Testamento. Mi alma alaba a Dios del cielo. Terrible está esto. Y con esto concluimos, amado. La gloria es para el Señor. Tan bueno. Cogimos viaje. Hermano, tan Esto bueno. es por una vigilia y para abajo. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista dijo, si yo miro para la iniquidad, Dios no me va a escuchar. Amado, Dios no escucha al pecador. Pero si el pecador se arrepiente y se aparta de su pecado, Amén. Dios lo escucha, Él se atiende. Y eso es lo que Dios quiere, amado. Amén. La decisión está en tus manos, está en nuestras manos. Sufrir las consecuencias, o sea, para bien disfrutarlas en obediencia delante de Dios, o sufrir las consecuencias eternas de eterna bendición por no haber hecho caso Amén. a la voz de Dios. Dios le bendiga, mis amados. Amén. Dios le guarde, mis amados. Amén. Amén. Aleluya. Levanta tus manos y alaba lo que Dios Gloria te da. a Jesús, aleluya. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Yo voy a pedirle a mi hermano, mi amigo pastor Ángel Aguilar, que le dé gracias a Dios por este estudio de la palabra que concluyó hoy. Y presentamos también las vidas que escucharon, que sea de grande bendición. Amén. Para cada uno de ellos. Manuel Gaviria pide oración por salud, empleo y que tiene la mano izquierda quebrada. La manita izquierda quebradita, wow. Que oren por él. Manuel Gaviria. Gaviria. Oración por él. Les vamos a hacer esa oración por él y luego llegó la parte del pastor para que nos despida en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos hoy obedeciendo Padre, tu amado, presencia, en esta hora. presentándote, Dios mío, a Manuel Gaviria, Dios mío, Gracias, mira esta Señor, petición, por tu Dios mío, palabra, de su Dios trabajito, mío, de su Dios salud, de mío, sus Dios manos, mío, Padre Dios amado, mío, Dios mío, ahora. que es parte de su sustento, para su Escuchando sustento. tu palabra, Espíritu tu voz, Santo, Padre enviamos amado tu de palabra, gloria. que tú seas poniendo Mira, tu Dios mío, mano de esta vida, Padre, que ha sanidades pedido, en la mano de este ayuda cielo, a de la este varón, oración, Dios mío, de esta Dios vida. mío, En que el ha nombre de optado Jesús, por esta oración, Espíritu Padre Santo, amado. glorifícate, Mira, Dios mío, enviamos tu esa salud, palabra Padre. a su Mira el alma, a trabajo, su papá vida, de gloria. para la gloria y honra Dios mío, no de tiene tu trabajo, precioso pero tú nombre, supliendo, supliéndole, papá, Padre, su nombre de necesidad, Dios Jesús. mío, como Dios dijo David, mío, tu de siervo, gloria. joven, Mira, fiel, Dios envejecido, mío, esa mano, y no visto Padre, justo, amado, desamparado, izquierda, está ni su quebrantada, simiente que Dios bendiga mío, el ten pan. misericordia. Proclamamos salud Glorifícate, sobre Jesús, su amado de cuerpo, Padre, en gloria. el nombre En de el Jesús nombre de de Nazaret. Jesús Te de damos gracias, Nazaret. Señor amado. Nos despide el pastor en oración ahora, amado. Padre, te damos gracias, Gracias, Señor, en Señor. esta hora. Padre Jesús. Dios mío, por tu Gloria. palabra, Dios mío, Y te la por honra, cada uno de Padre. mis hermanos que han estado escuchando Gracias, esta Señor, palabra por aleluya. medio de la red cibernética, aquellos que nos escucharon a la Sí, distancia, Señor, aleluya. Que esta adoramos, palabra, Espíritu Dios mío, Santo. pueda hacer eco, aleluya, en sus corazones, Dios de Poderoso gloria. el nombre En de Jesús de Jesús, Nazaret, Señor aleluya. amado, te pedimos, Dios mío, por Gracias, cada uno de los papá, oyentes, porque tú has Dios mío, sido sigue bueno, mi tratando Señor. con sus corazones esa palabra, Dios mío, que le siga trabajando. Gracias, que papá le de siga, Dios mío, gloria. ir rechinando, Padre amado, en los oídos, Padre Mi eterno de alma te gloria. alaba, En el nombre de Señor. Jesús, Señor, mira la vida de nuestro Tú hermano eres Alfonso, bueno, síguele dando papá. fuerza, Tú síguele eres bueno, fortaleciendo, mi síguele Señor. usando para tu gloria, papá de gloria. En el nombre de Jesús, Señor, Aleluya. toda la gloria es tuya, por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias, mi Amén. Señor Jesús. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Amén. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo. Y Dios les bendiga, amado. La paz de Dios Amén, sea con gloria a cada Dios. uno de ustedes. Dios me la bendiga. Amén, gloria a Jesús. Poderoso.